usted algo triste? Pues El noticias que no ha tristes no ido, quisiéramos, pero el que no cuéntenos. ha ido de vacaciones a Disney es porque no ha podido, ¿verdad? Porque es la ilusión de todos, desde muy niños, conocer a Disney. Noticia triste. A los empleados de Disney lo mandaron a licencia no remunerada. Claro, y es que los parques alrededor del mundo, los parques de Disney, ya habían cerrado sus puertas, bueno, hace mucho tiempo cerraron sus puertas, principalmente los de Orlando, el de París, el de Hong Kong, cerraron sus puertas, obviamente, porque este tema de las aglomeraciones pues preocupa muchísimo y más ahora en los Estados Unidos ya se ha fortalecido el tema de la cuarentena, de las restricciones, entonces evidentemente, y debe tener una nómina gigante además, Disney debe tener una nómina extraordinaria, que ahora queda pues en esa situación. Sí, la parte triste porque lo otro es inevitable, es una tragedia inevitable. Los tienen que mandar para la casa. Lo de la licencia no remunerada es lo que me daña el corazón. Sí, como a tantos les está pasando en las aerolíneas, ¿no? El tema de las aerolíneas, las tripulaciones alrededor del mundo, la gran mayoría están también en esa situación de la licencia no remunerada, cerrando las salas de los aviones y esperando que algún día las puedan volver a abrir y volver a los trabajos. Mientras tanto, también en un gesto quizá de solidaridad podríamos decir y entendiendo la situación por la que atraviesan las aerolíneas, las tripulaciones pues han dado un paso al frente y han dicho, bueno, nos vamos en licencia no remunerada. Bueno, y Santiago, ¿es verdad que a México lo cogió la noche para tomar las medidas que se debieron tomar hace rato para impedir la propagación del coronavirus? Doctor Londoño, aquí seguimos en la fase 2. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no es momento de pánico y ayer sugirió que el coronavirus le caía como anillo al dedo a la cuarta transformación, que es en últimas la forma como conocemos su propuesta y su programa de gobierno. A ver, explíquenos eso. ¿Cómo le puede caer Ayer el lo que dijo coronavirus? el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina es que el coronavirus le caía como anillo al dedo a la cuarta transformación. La cuarta transformación es la forma como se conoce todo lo que viene haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e insiste en que las reacciones que se tienen que hacer ahora, doctor Fernando, en temas de atención en salud, acompañamiento, etcétera, etcétera, pues las está haciendo el gobierno mexicano y que es gracias a la cuarta transformación que México no entra en pánico y se prepara como corresponde para enfrentar la pandemia. Pero le puedo decir, doctor Fernando, que en efecto, como diríamos, nos cogió la noche, todavía no se ha decretado la cuarentena obligatoria y no se le olvide que aquí en México tenemos una de las fronteras más difíciles por aquello que está pasando en los Estados Unidos. Pocos entienden cuál es la política real del actual gobierno. Y hasta ahí puedo hablar, doctor Fernando, para respetar el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, señor, comprendemos, los extranjeros no pueden opinar ni intervenir en política en ese país. Bueno, queridos amigos, ¿y qué tal este Congreso insistiendo en reunirse presencialmente a partir del próximo 13 de abril? Un Sí, poquito suicidas, ¿no? tomaron la decisión luego de una enorme presión por parte de algunos miembros de la izquierda en Colombia, entre otros estaba Cepeda, Juanita Gubertus, estaba también ahí entre ellos. Bueno, la izquierda que propuso que no era posible hablar, Robledo es fundamental en esto, que es candidato, recuerden ustedes, candidato presidencial, que no era posible ver policías, soldados, enfermeras, doctores, médicos en las calles atendiendo la crisis y ellos en una cuarentena. Pues han logrado algo que no se veía fácil, era que lograran convocarlos. Ayer Lidio García salió a los medios de comunicación, dijo, mire, es una completa irresponsabilidad, pero en Pero concordancia la hago. y por decisión de los demás, los convoco. Entonces Pero la prepárense, hago. traigan el alcohol, el tapabocas, los guantes y aquí los espero. Bueno, y recen unas Qué cuantas insensatez. jaculatorias.
Qué insensatez, y además que le expliquen al país un poco cómo va a ser el tema de violar la prohibición legal de reuniones de más de 50 personas, No, que ya está en firme. ayer mismo conocimos de primera mano uno de los documentos que envió el presidente de la Cámara, Cuenca, al presidente de la República, donde le dice cuáles son los decretos que habrá que modificar para precisamente poder permitir el traslado de los congresistas a Bogotá. Recuerden que muchos, la gran mayoría, están fuera de Bogotá. Entonces, decretos que tendrán que salir de circulación o por lo menos ser modificados: el 417, el del estado de emergencia social y ecológica, que prohíbe la circulación de las personas; el decreto 420, que también tiene que ver con el número de personas que se pueden reunir, que no puede ser más de 50; el decreto 457, que es el del aislamiento obligatorio y preventivo, más los decretos, ese decreto es el que tiene que ver con cierre de aeropuertos también, más los decretos departamentales o municipales que impiden el tránsito de las personas. Así que no vemos Bueno, muy pero claro pues qué Y logran hacer cabe todo eso. preguntarse cómo van a llegar, además, porque pues las No, tiene que ser aerolíneas, vía aérea, muchos de ellos, por ejemplo, en claro, Aerolínea, ¿cómo van a hacer para venir? pero si las aerolíneas no vuelven a retomar la operación el mismo 13 de abril. No, pues dicen problema menudo que armaron. que las van a autorizar o que están presionando para que las autoricen a volar desde antes, que tiene que ser cuando menos el 12 o el 11, porque la gente tiene que venir, tiene que instalarse y tiene que preparar sus documentos y sus cosas. Eso no es que llegue por la mañana y por la tarde ya esté el Congreso reunido. Bueno, Además esa eso costumbre la tienen, esa costumbre la han tenido, ¿no? Volar el mismo día de las sesiones pero de la Y llegar tarde. y llegar pero tarde, sí. claro, pero de la sesión ordinaria, pero es que este es el Ujú. comienzo de un Esa es la apertura, periodo de sí. sesiones, es que llevan meses sin reunirse. Desde diciembre Oiga, a mí me, 26. a, Claro, a es mí la me instalación parece del muy periodo. extraño, a mí me parece muy extraño, doctor Fernando y todos allá en la mesa, y es el Estado de Derecho, ¿no? En ocasiones ausente, y ahora lo que estamos viendo es que quieren consultarle al Consejo de Estado si se pueden reunir digitalmente. Están pendientes de lo que diga la Corte Constitucional. No se atreven a convocar una sesión digital por temor a posibles consecuencias por ir en contra de la ley quinta. ¿No les parece que en momentos coyunturales entonces, no, ahí sí, yo no sé cuántos asuntos que tienen que ver con respeto al Estado de Derecho, pero cuando amerita, pues ahí sí es inexistente, doctor Fernando? Y el presidente del Congreso lo dice y lo dice con una tranquilidad absoluta. Yo los convoco, es decir, yo les ordeno que se presenten, porque el que no se presenta tiene sanciones, ¿no? Claro, El claro. congresista que deja de asistir tiene sanciones y que inclusive le puede representar la pérdida de la investidura. Lo echan del Sí, puesto. señor. Muy bien. Así es. Pero eso sí, cada uno lo hace bajo su propia responsabilidad. No, 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 no. Pero Asuman además la es responsabilidad. una aventura simpática, porque entonces muchos, además aclara, ¿no? Si alguien tiene problemas de salud, obviamente no se aparezca. Si usted es mayor de 70 años, no se aparezca. Y si tiene algún problema de fuerza mayor, tampoco se aparezca. Bueno, y si aparecen 5 o 7, va a ser el show mediático. Mire, los únicos que venimos a sesionar fuimos fulano y sutano, que son los que han estado presionando precisamente para que se den las sesiones. Y detrás ese Eh, séquito de asesores y detrás los perdón, periodistas y toda la logística que implica esto, pero ¿no? violando las normas que ha expedido el gobierno del presidente Iván Duque, pero además saltándose por encima del decreto que permite las sesiones virtuales en todas las corporaciones del país. No entiende uno cómo irrespetan la decisión que ha tomado el presidente Iván Duque a través de un decreto con fuerza Oiga, yo, legislativa. No lo yo entiendo. les hago, yo hago una pregunta aquí. ¿Qué tal que por alguna razón sí inicie una sesión con 30, 40, 2 o 3 en el Congreso de la República y allí resulte alguien con el COVID-19? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a dejar en cuarentena en su oficina? ¿Cómo lo van a retirar? ¿Usted se imagina lo que eso implicaría? No, pues. Y que va a pasar fatalmente. Si usted reúne ciento y tantos senadores y ciento y muchos más representantes a la Cámara, alguno va a tener coronavirus. Eso, póngale la firma. Eso va Sí, a eso sí suceder no así. tiene sentido. Pues son Pero 279 en total, y a insistíamos cada uno ayer de de esos mar. póngale usted 5 o 6 personas que son el periodista, los asesores legislativos, el económico, el político. Póngale a cada uno de esos 279
4 o 5 personas que lo van a asesorar. Doctor Fernando, yo quería hacer una pregunta. Ayer, en estos días de Mar insistía en el artículo 140 de la Constitución Política, donde en últimas sí se permite cambiar el lugar de las sesiones. Yo no sé para ustedes, pero para mí es clarísimo que en el mundo de hoy uno de los lugares para sesionar es una plataforma digital y tiendo a pensar que ahí está el gran temor. Nadie se atreve a alegar que es válido estar reunidos presencialmente, pero a través de una plataforma digital. Que además hace más eficientes los debates, ¿no? ¿Usted se imagina no poder silenciar el micrófono a alguien que se está tomando la palabra, Sergio? Sí. Aquí somos muy pacatos en ciertas cosas jurídicas. Cuando yo era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos y dirigía el Centro Latinoamericano de Automatización Bancaria, uno de los temas jurídicos más significativos era el de la firma electrónica. Es que no existen ya las firmas autógrafas, las firmas impresas en un papel con la mano de una persona para operaciones que se hacen masivamente. Ríase el trabajo que eso nos costó. No, la firma, porque es que el Código de Comercio habla de la firma. Y eso de la firma electrónica no es una firma. Y entonces vino una discusión que finalmente ganamos, pues porque eso era absurdo. Yo les decía, por Dios, lo que más circula en el mundo hoy y lo que más dinámica tiene es el mercado de aceptaciones bancarias en Nueva York. Quiero que me miren, por favor, dónde hay una firma puesta en una letra de cambio de esas. Pues en ninguna. Y es que eso fue una transformación de la que no nos dimos cuenta. Recuerdo cuando empezábamos también estas tareas que teníamos visitas a España. La primera vez que visitamos a España, e inclusive me parece que en Italia también, había que ver lo que eran los galpones y galpones con aparatos y con archivos y con lo que era la documentación bancaria. Pasó el tiempo y la documentación bancaria quedó resumida en una salita de 4 por 5 metros donde cabían 2 computadores. El mundo cambia, por Dios, entendamos que el mundo cambia y este mundo cambió. Lo entienden, pero quieren crear una crisis, doctor Fernando, institucional, y lo están logrando, porque van a saber que no van a venir todos los congresistas. Pero además, ¿quién puede entender, doctor Fernando, a los que hacemos uso del derecho todos los días, lo leemos, lo estudiamos, que el Código General del Proceso, la Ley 1564 del 2012, tenga previsto el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para las actuaciones judiciales? Una ley que nació en el Congreso de la República, que es el Código General del Proceso, y que entonces el mismo Congreso hoy desconoce que se puede hacer. O sea, ¿cómo para unas cosas dice, oiga, sí puede haber actuaciones digitales, virtuales, pero para las propias de él no? Mientras la Corte lo está haciendo, la Constitucional, la Suprema, el Consejo de Estado. Eso es tan absurdo, eso es tan idiota, que yo me temo que ahí haya gato encerrado. A nadie con 2 dedos de frente le pueden decir que a estas alturas de la vida el Congreso no se puede reunir por vía virtual. Entonces se lo están diciendo. ¿Qué es lo que buscan? Que la gente en último momento diga, ¿y yo por qué voy a arriesgar mi vida? Y no solamente mi vida, es la vida de mi familia. Es que si yo me contagio a mi mujer, contagio a mis hijos, contagio a todo mi entorno afectivo. ¿A quién le pueden exigir una cosa parecida? Oiga, doctor Fernando, ¿y no será que el presidente del Senado de alguna manera, entre comillas, se está curando en salud para poder alegar, yo convoqué, no hubo quórum, pero yo convoqué? El decreto legislativo lo respalda y la Constitución lo respalda. Convoque, pero convoque por vía virtual, claro, señor. Claro. Nos vamos a reunir a partir de tal día por vía virtual. De modo que abra su computador y es la aplicación tal o es la dirección tal, en fin, le dan los datos y que cada uno abra su computadora a esa hora. Pero además, mire, esta semana varias comisiones, la Comisión Séptima, la Quinta, la Segunda, la Primera, la Comisión de Paz, se han reunido vía virtual.
se han logrado reunir vía virtual y han sacado agenda, han sacado conclusiones, han sacado temas del día para debate de control político, lo han logrado hacer vía virtual. Pero pues este es el embeleco y entonces ya salen otras voces a proponer, bueno, que aparezcan el 13, algunos congresistas, ojalá que se logre el quórum, ese quórum va a poder habilitar que otros no vengan a la sesión y asimismo se pueda presentar un proyecto de reforma a la ley quinta que permita las sesiones mixtas, bien sea virtual o bien sea presencial. Ay, María. Bueno, en fin. ¿Qué fue el aplauso para el presidente Duque ayer a las 7 de la noche? Muy merecido por muchos aspectos del trabajo que está desempeñando, pero ¿dónde lo aplaudieron? En todo el país, doctor Fernando. Sí, sí, En todo el país. En los balcones, en los En balcones. todo el país, ya, en los ya. balcones, vimos la Torre Colpatria, vimos a la gente cantando y celebrándole al presidente Duque el esfuerzo que está haciendo en medio de esta crisis por el COVID-19. Bueno, no era que hubiera una reunión presencial en alguna parte donde... No, señor. El aplauso fue por redes. Desde los balcones. Hablando por redes de y desde los cosas, balcones. sí, por redes. Sí. Muy bien.